¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, miren, hoy les traigo una historia algo extensa y triste, trágica, puesto que trata de la muerte, del fallecimiento de un personaje, Ernesto. Pero bueno, vamos a ir desgranando la historia de a poco. Les pido un poquito de paciencia porque es algo extensa. Pero para que se entienda bien la historia de Ernesto, hay que arrancar bastante atrás en su biografía. Toda esta historia que les voy a contar ahora es una reconstrucción periodística que yo hice basándome en expedientes policiales, de los bomberos, y de recortes de diarios que me proporcionó un colega de la ciudad de Santa Fe. Como ustedes saben, yo soy periodista y en mis primeras épocas me dedicaba a recoger historias costumbristas en la ciudad, en los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires, y estas historias se iban publicando los fines de semana en el diario La Voz de la Esperanza de la ciudad de Buenos Aires, y de a poco fui teniendo tantas historias que las fui publicando también en libros. Esta historia que estoy reconstituyendo para ustedes, contándoles, forma parte de mi último libro, Celebración de la Vida, porque la terminé en forma bastante reciente. Ernesto Vitalonga, ese era el apellido, nace en 1929 en la provincia de La Pampa, en un pueblito cercano a la capital, Santa Rosa, y aproximadamente a los 2 años de edad se traslada su familia a la provincia de Santa Fe, exactamente a la ciudad de Reconquista, unos 1200 kilómetros de distancia. El papá, don Vittorio, y la mamá, doña Bianca, deciden buscar nuevos horizontes comerciales. El padre se dedicaba a la venta de implementos agrícolas, tenía un negocio de una representación de artefactos para el campo, maquinarias, cosechadoras, arados, etcétera, etcétera, para el cultivo del campo. Y busca en esa época, a los 2 años de Ernesto, buscan nuevos horizontes. Hay un desencuentro familiar y deciden emprender una nueva vida lejos de allí. Imagínense que para aquella época, los años 30 más o menos, 31 habrá sido, trasladarse 1200 kilómetros, casi media Argentina, no era una tarea sencilla, un viaje épico, y sobre todo empezar en un lugar donde no tenían familiares, no tenían conocidos. Pero bueno, la condición emprendedora y optimista, decidida de don Vittorio, lo llevó a hacer ese traslado. La familia de Vittorio se completaba con Bianca, su esposa, Ernesto y Lucrecia. Es así como se instalan en la ciudad de Reconquista. Era una zona agrícola muy prometedora. Don Vittorio instala su negocio de venta de implementos agrícolas.
y comienza una nueva vida. Le va bien a don Ernesto, dada que su naturaleza emprendedora, entusiasta y audaz a veces, le abre muchas oportunidades de negocio. En un principio habían alquilado un pequeño terreno y con el tiempo habían comprado en las afueras de la ciudad de Reconquista, un medio solar y donde tenían un gran galpón y tenían implementos agrícolas dentro del galpón y en exhibición afuera del galpón. A esto hay que decir que en este viaje de traslado de residencia había venido con ellos una hermana de don Vittorio, la tía Luisa, así la conocían, y se había instalado con ellos también allí en Reconquista. En el año 1944, Ernesto tenía 15 años, un 5 de agosto, justamente el cumpleaños de Ernesto. Deben trasladarse un día sábado, debe trasladarse don Vittorio hasta un establecimiento agrícola al cual le había hecho una importante venta. Le había vendido dos arados de gran porte, dos sembradoras de 6 surcos y una cosechadora, lo cual representaba una venta importante. El dueño del establecimiento lo invita a cerrar el trato ese día sábado. Lo invita a cerrar el trato y a recorrer las instalaciones donde iban a ir a parar las máquinas que le había vendido don Vittorio. Bueno, es así que se trasladan a unos 30 kilómetros desde Reconquista por la ruta 11 hacia Villa Ocampo, cerca de Villa Ocampo, donde estaba el establecimiento agrícola. Bueno, a la mañana recorren el establecimiento, firman los papeles que había que firmar y al mediodía se cierra el trato con un buen asado. Muchos familiares del dueño del campo estaban presentes y habían viajado tanto don Vittorio como doña Bianca y los 2 chicos, ¿sí? A eso de las 3 de la tarde, don Vittorio con su familia emprende el regreso a la ciudad de Reconquista. Unos 10 kilómetros antes de la llegada a Reconquista ocurre el accidente. Un camión que venía de frente, no se sabe bien si por una mala maniobra o un desperfecto mecánico. En algunos diarios se dice que se había salido una rueda delantera del camión. El hecho es que el camión se va sobre el coche de don Vittorio, lo empuja a la banquina, le hace dar 2 tumbos y termina en forma muy violenta el camión encima del coche. ¿Sí? Aquí hay unos recortes periodísticos que yo fotocopié. Bueno, se hace presente la policía, vienen los bomberos, 2 ambulancias. En el camión iba el chofer y un acompañante. Llevan a los 6 heridos al hospital de Reconquista. Había sido un choque muy violento, muy conmocionante para la gente que ocasionalmente había pasado por allí. Como don Vittorio era conocido ya en la zona, van a buscarla a la tía Luisa para informarle de lo sucedido. Después diría la tía Luisa que a ella ya le pareció extraño tanta amabilidad de él y tanta delicadeza del director del hospital, y sobre todo que la atendiera el director del hospital y la llevara a su oficina personal. Bueno, la llevan a la oficina a la tía Luisa
y allí le dan la noticia. De los 4 integrantes que venían en el coche, don Vittorio, doña Bianca, Ernesto y Lucrecia, que era la hermana de Ernesto, 2 años mayor que él, habían fallecido 2. Los 2 mayores habían fallecido y los 2 menores tenían unos golpes, unos rasguños importantes, pero estaban a salvo. En ese momento la tía Luisa sufrió una especie de una descompensación, tuvieron que internarla, pasó la noche en el hospital, y es así como la muerte pasó cerca de Ernesto esta vez. Ya había pasado cerca, según las crónicas que yo pude consultar, ya había pasado cerca en el mismo nacimiento de Ernesto, puesto que él era gemelo con un hermanito que falleció en el parto. De modo que ya hacía 15 años atrás, puesto que ese día era día de su cumpleaños, 5 de agosto, sábado, ya había tenido la muerte un pasaje cercano a la vida de Ernesto. Y otra vez, y se había llevado a los padres. Bueno, se recuperó la tía Luisa, estuvieron varios días los chicos internados en el hospital, y la vida continuó, debió continuar. La tía Luisa, que no se creía capaz de continuar con el negocio de don Vittorio, lo alquila el negocio, alquila las instalaciones, alquila la representación que tenía de maquinarias agrícolas, y más o menos con su sueldo de maestra, porque ella era maestra y ejercía allí en Reconquista, más o menos llevan una vida bastante aceptable, económicamente aceptable. Para los 15 años de Ernesto ya estaba en la mitad de su secundario y Lucrecia ya estaba terminando el secundario. Bueno, la naturaleza emprendedora y optimista e ilusionada que les había transmitido a sus chicos y a la tía Luisa don Vittorio les sirvió para seguir adelante y se recompusieron bastante bien. Hoy diríamos que hicieron gala de una buena resiliencia. No se usaba ese término en aquella época, pero bueno, hoy lo veríamos de esa manera. Sigue la vida. Lucrecia termina el secundario, se va a estudiar a la ciudad de Santa Fe, un profesorado de geografía. Alquilan una pieza, una pensión, y a los 2 años, cuando Ernesto termina su secundario, él eligió seguir la carrera de abogacía, Luisa decide instalarse en la ciudad de Santa Fe. Alquilan una casa para ellos 3, y con las rentas que producía el negocio de Reconquista y algunas entradas más, ella todavía seguía siendo maestra, daba clases particulares, más o menos llevan adelante la vida en forma digna. En 1949, justo otro día 5 de agosto, ya Ernesto tenía 20 años, cumplía ese día 20 años, ocurrió el incendio.
Las noticias periodísticas no son muy claras respecto de cómo se inició el incendio. El hecho es que se dieron cuenta tarde de que casi toda la casa estaba tomada por las llamas. Cuando llegaron los bomberos, de nuevo la muerte rondando a la familia Vitalonga. De los tres, dos, Luisa y Lucrecia, dormían en una pieza, y en una pieza de más al fondo dormía Ernesto. Las crónicas que yo pude consultar de los bomberos decían que de los tres moradores de la vivienda, dos de ellos no habían podido escapar a tiempo de las llamas. Y uno sí, Ernesto. Ernesto se tiró por una ventana, unos magullones, unas raspaduras, pero algunas quemaduras menores. Bueno, es conducido al hospital, estuvo 3 días internado en el hospital y recién a los 3 días los doctores consideraron que tenía más o menos la serenidad suficiente como para enterarse de la noticia. Allí una enfermera, junto al director del hospital donde fue atendido en la ciudad de Santa Fe, le dieron la noticia del fallecimiento de Luisa, la tía Luisa y Lucrecia. Imagínense, Ernesto con 20 años estaba promediando en ese momento su carrera de abogacía. Se sintió bastante desamparado en un primer momento. Sin embargo, de nuevo, la genética esperanzada que le había transmitido el papá Vittorio se hizo presente y lo sacó adelante. Para esa época, económicamente, tenía algunos ingresos de el alquiler del negocio en Reconquista, y también trabajaba en un estudio de abogados, haciendo cosas menores, trámites, rellenando expedientes, pero con eso un poco de economía llevaba a su casa. Y con eso se recompuso, siguió la vida, se aplicó en el estudio, tal es así que se recibe con honores, y la vida siguió para Ernesto. Al terminar la carrera, el estudio donde trabajaba, de 2 abogados mayores, López y Asociados, lo nombran socio del estudio, con lo cual le asegura un ingreso importante como para mantenerse tranquilamente en las cosas de la vida diaria. En 1954, de nuevo un 5 de agosto, una noche que había festejado su cumpleaños, a eso de las 3:30 de la mañana, ya terminada la fiesta que se había realizado en un salón de fiestas cerca del centro de la ciudad de Santa Fe. Terminada la fiesta, va a acompañar a una novia que tenía en ese momento. Vivía a 4 cuadras del salón de fiestas. Hicieron 2 cuadras por la avenida principal y luego había 2 cuadras que hacer hacia la derecha
por una calle lateral menos iluminada que la avenida principal. A la media cuadra de tomada esa última derivación, se escuchó el disparo. Al menos eso dicen las crónicas que no pude conseguir, pero las leí. Y uno de los integrantes de la pareja, de la feliz pareja de ese momento, cae desplomado al piso, a la vereda de vainillas amarillas, y las crónicas dicen, eso me acuerdo haberlo leído con claridad, que el tiro fue tan certero, la bala fue tan certera que al llegar al piso ya estaba sin vida. Y ahí quedó, inmóvil en el piso, y Ernesto, al lado de la novia, largos minutos tratando de entender qué era lo que estaba ocurriendo. Tal era la conmoción en que estaba en ese momento. Empezó a juntarse la gente, si bien era tarde. Luego las crónicas policiales dirían que no hubo manera de conseguir testigos o personas que dieran algún dato de algún movimiento extraño. Tampoco Ernesto vio nada extraño. Fue como un tiro, una bala perdida salida de la nada, que dio justo en el medio de la frente de Blanca, quien cayó desplomada al piso y, como dije yo hace un ratito, ya prácticamente llegó sin vida al piso. De nuevo, la muerte rondaba la vida de Ernesto. Y esta vez, otra vez, la fecha fatal, 5 de agosto del año 54, un jueves, pasó cerca de él la muerte y lo dejó solo de nuevo. Pero bueno, la vida siguió. Ernesto se recompuso, se abocó a su trabajo, reconstituyó al tiempo, después del duelo, reconstituyó su vida afectiva y siguió su vida y se hizo realmente una carrera muy importante dentro de la abogacía, dentro de el colegio de abogados de la ciudad de Santa Fe. Llevó realmente una vida muy provechosa y muy reconocido por todos sus colegas. Si bien no llegó a ser juez, pero era un especialista muy reconocido de las cuestiones penales y en accidentes, ¿sí? Hasta que llegamos al año 2015. En 2015, don Ernesto ya contaba con 86 años. Justamente en el cumpleaños número 86 se juntan en su casa bastante espaciosa sus 5 hijos, sus 12 nietos y su esposa Margarita de 85 años. Realmente fue una velada muy emotiva. Le pidieron a don Ernesto que contara algunas cosas de su vida, y más o menos a las 3:30 de la mañana termina la fiesta familiar. Imagínense una fiesta bastante tumultuosa, 5 familias, chicos. Pero bueno, la fiesta terminó. Algunos de los chicos se fueron a sus casas, vivían ahí en
en la ciudad de Santa Fe, otros se quedaron a pasar la noche, porque no vivían en la ciudad de Santa Fe, y se quedaron a pasar la noche en la casa de don Ernesto. A eso de las 3:30 de la mañana, don Ernesto se va a dormir y olvidó despertarse. Y esta vez la visita de la muerte había sido para llevarlo. Y así son las cosas a veces. Que sigan bien.